Señor, nosotros te damos gracias por la bendición que es estar en este lugar. Gracias por esta fiesta. Gracias porque tu pueblo se encuentra contigo y ahora nosotros no queremos irnos de este lugar sin tu bendita palabra, Señor, sin que ella hable a nuestras vidas, sin que podamos, Señor, durante toda la semana que comienza, ponerla en práctica y vivir para tu gloria. Nosotros te rogamos que no hable este miserable pecador, que hables tú, Señor, a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tener un armamento superior es imprescindible para ganar cualquier guerra. En días recientes, el mundo mira expectante a la reciente escalada de guerra entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Israel cuenta con un poderoso escudo antimisiles llamado también cúpula de hierro. En la franja de Gaza, controlado por Hamas, se han lanzado más de 1,000 cohetes hacia el territorio judío. Si esos cohetes hubieran llegado al territorio de Israel, se habría presentado una catástrofe humana y territorial sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, la cúpula de hierro, ese potente, computarizado y ultramoderno escudo antimisiles, ha detectado más del 90% de los cohetes palestinos y los ha explotado en el aire antes que llegaran al territorio judío. Según dicen los analistas, pareciera que el cielo israelí estuviera protegido por una verdadera coraza de hierro, porque así le pusieron al escudo. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema detecta los misiles en el momento en que se lanzan. Además, tiene la capacidad de calcular el lugar donde van a caer, por lo que tienen margen para actuar si creen que explotara en un lugar habitado. Por lo tanto, si un misil va a caer en una ciudad o en una población, se lanza otro misil para interceptarlo en el aire y hacerlo explotar antes de que el misil llegue a tierra. Todo esto ocurre sin observadores humanos, ni tampoco sin ningún sistema que opere un ser humano. Todo un sistema completamente computarizado. Israel comenzó a usar la llamada cúpula de hierro en el año 2011, ahí se instaló. Y es un sistema diseñado por una cooperación que existió entre Estados Unidos e Israel para detectar todo cohete que se lanza entre una distancia de 4 kilómetros a 70 kilómetros. Así que, mis hermanos, tener un arma efectiva y de alta calidad es crucial en el combate. En nuestro sermón anterior, nosotros vimos el primer arma que Jesús usó contra Satanás. Y esa arma es la oración. Vimos los principales ingredientes de la oración eficaz. En primer lugar, vimos que la oración, para que fuera un arma eficaz, tiene que ser frecuente, porque debe ser en todo tiempo, tiene que ser variada con toda oración y súplica, tiene que ser perseverante, porque debe velar en ello con toda perseverancia, y debe ser en último lugar por todos los santos. En el día de hoy, nosotros describiremos la segunda arma vital y poderosa que Jesús usó en la batalla con Satanás. Así que este sermón se titula El arma invencible, la palabra de Dios. Les invito a que busquemos Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Ese es nuestro texto desde hace ya varios domingos. Dice el texto: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación era potencialmente mortal, armada con explosivos lanzados por Satanás para acabar con la misión de Cristo. Pero mientras cada misil todavía estaba en el aire, Jesús contraatacó con ese escudo de hierro poderoso. Ante cada misil de Satanás, Jesús respondió, escrito está. La palabra de Dios venció cada tentación. Mis hermanos, este sermón tiene dos grandes objetivos que quiero, mi hermano, que se esculpen en tu conciencia como si fuera martillo sobre la roca. En primer lugar, que entendamos la importancia que tiene leer, estudiar y aprender de memoria la palabra de Dios. Y en segundo lugar, que aprendamos a usarla como un arma cotidiana ante cada tentación, ante cada decisión o ante cada conducta que debemos tomar. Mis hermanos, la Biblia es un arma poderosa contra las acechanzas del diablo. Es un arma que es usada por el Espíritu Santo en el creyente que la estudia, que la ama, que la obedece. Esa arma usada por el Espíritu Santo en un creyente que estudia, ama y obedece la Biblia es invencible. Nosotros vivimos en una guerra espiritual. Todos los días nos enfrentamos a misiles similares de tentaciones dirigidas específicamente hacia nosotros. O sea, el diablo conoce quién eres tú. Y él conoce tus puntos débiles. Y él dirige sus misiles hacia allí. El diablo no gasta balas tirando a la loquera. El diablo nunca tira misiles al aire, sino que los dirige específicamente hacia nuestros puntos débiles. Por tanto, mis luchas no son las tuyas. No tienen que ser exactamente las tuyas. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, sus propias tentaciones, y ahí es que recibe sus propios misiles. Debemos entender y aprender de la destreza con la que Jesús usó la Biblia contra Satanás, porque ninguna otra arma puede ganar la guerra contra Satanás. Así que en este sermón estudiaremos la primera tentación. En este texto nosotros encontramos 3 tentaciones y esta es la primera. Entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo estaba hambriento. Eso es lo primero que dice nuestro texto. Cuando este ayuno de 40 días llegó a su fin, Cristo tenía hambre. El apetito de Jesús, es más, estaba voraz. Existe en medicina algo, cuando el ácido clorhídrico del estómago está allí sin digerir nada, que obviamente da un dolor punzante en el estómago. Es completamente normal que en tal condición las piedras del desierto se le parecieran pedazos de pan con mantequilla. Eso era completamente normal. Esas son alucinaciones visuales que salen como objetivo del hambre. Y Jesús era un ser humano como tú y como yo. El asunto es que Satanás sabe que tiene delante de él al Hijo de Dios. Sabe también la realidad que tiene delante de él a la segunda persona de la Trinidad. Con tan solo una orden salida de su boca, Jesús podía convertir aquellas piedras en pan. Es un poco absurdo si el diablo nos presenta eso a nosotros. ¿No es verdad? Es absurdo. En esa tentación no caería ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que gritáramos aquellas piedras, jamás se convertirían en pan con mantequilla. Por lo tanto, en ese sentido, aquella era una tentación directa hacia Cristo. Por eso les empecé diciendo que cada tentación es particular. Es particular. Mis tentaciones son las mías, porque dependen de mis puntos débiles. El diablo sabía que Jesús es el Hijo de Dios, que con tan solo una palabra de su boca, aquellas piedras se convertirían en pan recién horneado. ¿Acaso sería algo tan difícil para el Creador? Recordemos que Jesús es el mismo que caminó sobre el mar en tempestad. Recordemos que ese Jesús es el mismo que levantó a Lázaro de la tumba cuando ya su cuerpo se descomponía. Recordemos que ese Jesús es
aquel que con tan solo un toque de su manto la gente se sanaba. Con solo una palabra de su boca, toda aquella piedra podría haberse convertido en pan. Pero Jesús, mis hermanos, estaba determinado a obedecer a Dios y a no sucumbir ante la oferta de Satanás. Así que utilizó el arma de ataque principal que debemos utilizar para derrotar al diablo. Es fundamental que observemos cuidadosamente varios hechos que saltan a la vista sobre este encuentro de Jesús con Satanás. Cuando se enfrentó a Satanás, Jesús utilizó la palabra de Dios para derrotar a Satanás. Teniendo esto en mente, vayamos al contenido de la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, o mejor traducido, como lo dice la Biblia textual, ya que eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para los que han leído la Biblia completa, estas palabras del diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, no se les parece a unas palabras que van a verse más adelante en Mateo 27, cuando dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿No se les parece esas palabras? Por una parte, era Satanás en persona. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Por otra parte, era Satanás también, pero utilizando la multitud. Diciendo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos? Y hay un objetivo muy claro detrás de esas palabras, que es el que yo quiero que ustedes entiendan. Porque, ¿qué problema tiene al final que Jesús convirtiera las piedras en pan? ¿Estaba con eso desobedeciendo a Dios? Bueno, mis hermanos, en esos si eres hijo de Dios, estaba cambiando la misión eterna de Jesús por misiones temporales. Ahí es donde está el problema. El saciar el hambre o salvarse de la muerte, saciar el hambre en el caso de Satanás personalmente, o salvarse de la muerte en el caso de la multitud, hacían isofacto, hacían completamente al momento que Jesús renunciara de su misión y desobedeciera al Padre. Eso es lo que le estaban proponiendo. Y eso nos recuerda un pasaje del Antiguo Testamento que es muy parecido y que van a entender por qué Jesús no puede oír el mandato de Satanás de saciar su propia hambre. Génesis capítulo 25, 27 al 33. Búsquenlo, hermano. Búsquenlo. Este texto es súper conocido para todos los que han leído la Biblia. No les voy a decir ni de qué trata para que vean la historia y se recuerden de ella. Génesis 25, 27 al 33. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Yo siempre he pensado que era algo así como un chícharo que las lentejas, pero las lentejas se ven más rojas. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Por qué les digo eso? Porque las lentejas hoy a mí no las veo rojas. Ustedes la ven roja cuando hacen las lentejas. Es más bien un verde, ¿verdad? Pero sabemos que fueron lentejas. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú cambió las bendiciones espirituales por las bendiciones temporales. Cambió la bendición de ser el hijo primogénito de su padre, que eso implicaba la bendición de Jacob,
sobre él por llenarse la barriga de aquellas lentejas rojas. En eso consiste esta primera tentación. Satanás utiliza y aprovecha necesidades temporales como la comida o la vida para quitarnos bendiciones eternas. Se lo repito, mis hermanos. La primera tentación consiste en que Satanás aprovecha necesidades temporales que tú tienes para, como la comida o la bebida o el dinero o la vida, para quitarte bendiciones eternas. Mis hermanos, yo estoy viendo un mundo que cada vez más se acerca a la gran tribulación, un tiempo del fin, y yo me pregunto, siempre me pregunto, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho si en lo poco somos infieles? Hay creyentes que dicen, no, yo no voy a negar al Señor, y se ven a sí mismos soñando que allí le están descuartizando su cuerpo por no negar a Cristo en la gran tribulación. Pero, ¿somos infieles en lo poco? Si por 3 pesos más decimos mentira, o si para evitar la burla o el desprecio preferimos pasar desapercibidos en nuestra fe, o si para no lucir pesados o incómodos compartimos y jugueteamos con el pecado y nos dejamos llevar por nuestro ambiente, o si para acumular tesoros en este mundo dejamos nuestras vidas espirituales para un segundo plano, estamos siguiendo el ejemplo de Saúl. Les pregunto, ¿no estamos dándole lugar al diablo cuando cambiamos nuestra primogenitura espiritual por un plato de lentejas? En ese plato de lentejas que Jacob dio a Esaú, en esas rocas que Satanás, y yo me equivoqué ahorita, es Isaac el que iba a bendecir, después lo dije mal. Isaac era para ganar la bendición de Isaac, ¿verdad? Jacob era su hermano. Pero en ese plato de lentejas que Jacob dio a Esaú, o en esas rocas que Satanás pretendía que Jesús convirtiera en pan para saciar necesidades temporales, ahí está representado nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestras supuestas necesidades, nuestro problema económico, nuestro egoísmo, nuestras mentiras para obtener algún beneficio material. Esos son nuestros platos de lentejas. Esa es la esencia de la tentación en la que Satanás pretendía poner a Jesús. Pero Jesús usó un mejor arma. La mejor arma, la palabra de Dios. Él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de necesidades temporales viviré yo, sino de la palabra de Dios. Y mis hermanos, eso no era una idea nueva de Jesús. Jesús no lidió con Satanás con ideas nuevas que surgieran de su mente. Jesús cita directamente Deuteronomio capítulo 8. Hermano, eso es importante. Jesús podía haber citado una palabra nueva de su boca. Él es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Pero él no prefirió eso. Él usó la palabra escrita para afrontar a Satanás. Él citó Deuteronomio 8, que dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En este pasaje de Deuteronomio, Moisés le recuerda al pueblo la experiencia del desierto y de la peregrinación durante 40 años. Dios había permitido que durante mucho tiempo el pueblo pasase hambre y humillaciones en Egipto hasta el día de la liberación.
para darles la provisión continuada en el desierto, en el maná. Alimento que caía del cielo todos los días. ¿Se acuerdan? Todos los días. El Señor quería, a través del maná, darle una gran lección a su pueblo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná es el recuerdo impactante de alimentarse directamente de Dios. Eso es el maná. De esta forma Jesús usa este texto para decirle a Satanás una gran verdad. Una verdad que debemos tener en nuestras mentes y en nuestros corazones. La conservación de la vida del hombre no solo depende del alimento material, sino de la voluntad de Dios que lo persevera, que lo preserva y que lo conserva en su palabra. Eso es lo que Jesús tenía en mente. Jesús le da a Satanás una gran lección. La gran victoria en la vida es poner nuestra confianza en Dios y su palabra. Esa es la gran victoria en la vida. Porque Jesús creía que la Biblia es exactamente lo que afirma ser. La palabra inspirada, infalible, eso significa que no falla, y autoritativa de Dios. No es momento de experimentar con armas inferiores. En el momento de la prueba, mi hermano, no es momento de experimentar con armas inferiores. Cuando tú estás en la tentación, esa tentación en el desierto de tu vida, que tú le pondrás nombre, ahí en ese momento, no es momento para experimentar con otras armas, como tu conciencia, como la prudencia, como el corazón, como tus sentimientos. Ese no es el momento. Solamente la palabra de Dios te librará de la tentación. Solamente. Les quiero citar algunas verdades que Jesús tenía en mente cuando usó la Biblia y solo la Biblia en su enfrentamiento con Satanás. En primer lugar, Jesús creía que la Escritura es lo que dice ser la palabra de Dios. O sea, mis hermanos, Jesús creía en la inspiración divina de la palabra. Cristo creía que los autores humanos de la Biblia fueron solamente instrumentos humanos elegidos por Dios para registrar su voluntad. Eso lo creía Cristo. Dios mismo es el verdadero autor de la Biblia. Por eso Jesús le dijo, usando Deuteronomio 8 en Mateo 1:4, toda palabra que sale de la boca de Dios, escrito está, toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia, mis hermanos, es un libro sobrenatural. No viene del genio o del intelecto de ningún ser humano. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, cuando le dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ustedes saben qué significa inspirada por Dios, porque nosotros a veces no tenemos esa magnitud en español. Es la palabra teumneustos. Teumneustos. Es el aliento de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Toda la Escritura es el aliento de Dios. Es la respiración de Dios. Eso también lo dice Pedro. En 2 de Pedro 1:21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro usa una imagen aquí en esta palabra, aunque la Reina Valera la traduce igual, inspirados, no es la misma palabra. Pablo se refiere al aliento de Dios, pero Pedro se refiere a una imagen náutica. Es como el viento que mueve las velas de un barco. Así movió el Espíritu Santo a los autores humanos. Dice que los autores humanos eran movidos por el Espíritu Santo. Así que fíjense toda la repercusión que tiene esta palabra inspirado. Dios tiene su aliento en la palabra. Pero además, inspirado significa que estos hombres que escribieron esta palabra, aunque ellos allí pensaban que estaban escribiendo sus propias personalidades, sus propias experiencias, ellos fueron llevados como el barco en alta mar por las velas por el Espíritu Santo, a donde el Espíritu Santo quería que ellos fueran. ¿Crees de verdad que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces aplícalo a tu vida.
mis hermanos, aplícalo a tu vida. Esto no vale de venir aquí y gritar, la Biblia es la palabra de Dios, y meter un discurso. No, no. Aplícalo en tu vida. Aplícalo en tu vida en cada momento. Por lo tanto, lucha contra Satanás con la Biblia en tu conciencia, sabiendo que solamente los consejos de la Biblia son los que vas a oír y seguir. Es muy triste ver a una persona que profesa la fe que prefiere escuchar la voz de sus deseos, mis hermanos, de sus caprichos, de sus objetivos personales, que oír la voz clara de la palabra de Dios. Es muy triste que el pastor de la iglesia tenga que ir a un hermano y le traiga la palabra de Dios y ese hermano prefiera oír la palabra de sus consejos y de sus deseos y de sus caprichos. Estás diciendo con tu práctica que para ti esa no es la palabra de Dios. Recientemente tuve en mi casa a unos amados hermanos y allí estudiamos juntos la voz de Dios. Y cuando ellos me dieron la buena noticia, ellos no saben eso porque yo me alegré en mi cama sin prestar mucha alegría a ellos, porque no quería que ellos vieran cuánta alegría yo sentía, pues quería que ellos estuvieran en ese encuentro directo con el Señor. Esos hermanos estuvieron en mi casa y tenían dudas. Abrimos la palabra y nosotros descubrimos en la palabra, ellos y nosotros, descubrimos en la palabra cuál era la voluntad de Dios en cuanto a aspectos personales en su vida familiar. Y tanta alegría me dio cuando ellos me llamaron, no mucho tiempo después. Mi hermano, estuvimos oyendo la voz de Dios en su palabra y estamos felices en obedecerle. No le seguimos la fiesta a Satanás que quería destruirnos. A esta hermana seguramente le dijeron loca en su trabajo. Seguramente le dijeron arrebatada y desquiciada por parte de los impíos. Pero ella sabe que ha seguido la voz de Dios y ese es el mayor tesoro que un creyente puede tener en la vida. Esas decisiones que tomamos por oír la voz de Dios son decisiones que no son nunca del agrado de los impíos, nunca del agrado de aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Pero los creyentes, no hay mayor regocijo, lo repito mis hermanos, que oír la voz de Dios. Así que en primer lugar Jesús creía eso, que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la práctica, en todos los días. Pero en segundo lugar Jesús creía que la Escritura es sin error, y eso parece una redundancia, pero no es una redundancia. La Biblia es inerrante, eso significa que nunca falla. Si la Biblia dice que estás haciendo que haciendo esto te irá bien, puedes ponerle el cuño que te irá bien. Al igual que cuando la Escritura te avisora un juicio si la desobedeces o andas por este u otro camino, puedes ponerle el cuño que eso te pasará. Jóvenes, la Biblia cuando te dice que por ese camino no vayas, puedes ponerle el juicio, el cuño, que ese juicio vendrá sobre ti. La Biblia nunca miente. Es el carácter santo de Dios revelado en su palabra. Y vivir confiado en esa palabra es utilizar la palabra para vivir. Esa es la aplicación práctica de cómo en tu vida demuestras que la Biblia es un libro infalible. Cuando usas los métodos de Dios, porque confías en sus métodos, pues sabes que esos métodos son verdad. Esa es la manera en la que tú en tu vida diaria dices que la Biblia no tiene error. ¿Cómo tú lo dices? ¿Gritando? No, es obedeciendo y sabiendo que los métodos de Dios siempre son mejores. Siempre son mejores. En tercer lugar, Jesús creía que la Biblia es invencible. Hermano, Jesús creía en la invencibilidad de la palabra de Dios. Satanás es respondido y dominado con el fuego ofensivo de la palabra. Cristo no necesitaba entrar en un debate con el diablo o en un diálogo acerca de los métodos, sino solamente dispararle la palabra de Dios.
Eso ocurre mucho en nuestras vidas cuando nosotros tenemos el mensaje claro de la palabra y su comprensión es clara en nuestras mentes. No te queda más remedio que usarlo y dispararlo en tu vida. No le des mucha vuelta. El mensaje de la Biblia es claro, lo entendiste, lo pones en práctica. Hermanos, yo no quiero volver a redundar en eso que pasó en mi casa, pero sinceramente, mis hermanos, cuando yo veo que eso pasa así, que yo escucho, lo voy a poner en primera persona, cuando yo escucho la voz de Dios y yo digo, sí, esa es la voz de Dios. Eso es lo que dice claramente Dios en su palabra. Hago una exégesis clara del libro, porque la voz de Dios no es, yo no llegué a esos hermanos y le dije, oye, Dios me dijo anoche. No. Le dije, vamos a abrir el texto, buscamos una exégesis clara del texto, dejamos que el texto le hablara a sus vidas, y cuando ellos vieron el texto en su casa, dijeron, bueno, eso es lo que dice el texto. Por lo tanto, ¿qué queda? Bueno, voy a esperar a ver si mejora la economía para poder obedecer a Dios. Voy a esperar a ver si las circunstancias cambian. No, mis hermanos, no. Tú escuchaste el texto, tú hiciste una buena exégesis del texto, eso es lo que dice el texto, estás perdiendo tiempo ya para obedecer el texto. Eso es lo que enseña la Biblia. Ya estás perdiendo tiempo. Eso mismo ocurre en nuestras vidas. No queda más que usar la palabra y dispararla en tu vida para afrontar las tentaciones y las decisiones. Yo creo que eso es lo que dice el autor a los Hebreos en el verso 12 del capítulo 4. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la Biblia. Algunos teólogos encuentran respaldo en este texto para la idea de la tricotomía, porque el texto dice que la Biblia es más cortante que toda espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero yo creo que ese texto no enseña nada de eso. Más bien el versículo enfatiza en el poder de la palabra de Dios para penetrar hasta lo más profundo de la persona. Eso es lo que enseña el texto. La palabra de Dios hace que los pensamientos, las intenciones del corazón te quedan expuestos. Hermano, eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú encuentras el texto, lo ves y lo traes y pones tus intenciones sobre el texto, pones tus pensamientos sobre el texto, ese texto debe modificar tu vida. Debe penetrar como un arma invencible. No hay medias tintas. Se revela todo lo que eres y las intenciones de tu corazón. Mis hermanos, la Biblia está viva. ¿Y qué significa en términos médicos? Leonardo me podría responder que una cosa, que algo está vivo, cosa no, que una persona está viva. Bueno, que tiene signos vitales, que le pones el pulso oxímetro acá y tiene una frecuencia cardíaca y se le ve el oxígeno que llega a los tejidos, que los ocultas y el corazón late, que le tomas la presión y tiene presión arterial. Eso es un ente vivo que tiene signos vitales. Hermanos, la Biblia está viva porque la Biblia transmite vida, transmite signos vitales. Significa que, ¿qué significa eso? Significa que la Biblia no es un libro de historia, que la Biblia no es la historia de Sansón, ni de Jonás, ni del invencible Sansón o del gran libertador Moisés. Esa no, eso es un libro de historia. Significa que la Biblia tiene aplicaciones prácticas en tu vida ahora. Ahora, que la Biblia no se quedó allá hace 6,000 años. Que la Biblia, 6,000 años porque ahí comenzó la revelación. Que la Biblia tiene aplicaciones diarias. Que la Biblia tiene aplicaciones para ti hoy. Que siempre hay algo nuevo que la Biblia tiene que decirte. Que la Biblia es un manantial de vida inagotable. En segundo lugar, la Biblia es un libro actual. No es un libro viejo que pasó al olvido. Los principios de la Biblia son eternos. Siempre se renuevan en nuestras circunstancias.
No hay momento en tu vida, ni una decisión en tu vida que debes tomar en la que la Biblia no tenga algo que decirte. ¿Saben eso, hermano? No hay momento en tu vida, ni una decisión en la que tengas que tomar que la Biblia no tenga algo que decir. Eso nos lo enseñaron los puritanos, ¿verdad? Ellos decían, para todo hay algo que decir. Y cuando yo me leí los consejos de Richard Baxter y vi que Richard Baxter tenía consejos hasta para ir a comprar el pan, yo dije, no. Esto es increíble. Es increíble cómo la Biblia tiene principios hasta para comprar el pan. Hasta para ir a Publix a comprar las cosas, o Publix o Sedano más barato, para comprar las cosas diarias. Ahí hay principios de la Biblia. Ahí tu mujer tienes principios para sacar de qué es lo necesario, hasta dónde debes gastar el dinero. La Biblia tiene mucho que decirte a ti cuando visitas el mall, cuando le hablas a tu marido, cuando le enseñas a tus hijos, cuando vas a la escuela, cuando buscas una profesión. La Biblia siempre tiene algo que decir. No hay nunca un momento en nuestras vidas en que la Biblia se quede callada. Por lo tanto, la Biblia es un libro actual. La Biblia da vida. Imparte la vida. Miren lo que dice Santiago 1:18, un texto que me encanta. Dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. Amados, amigos que nos visitan, hijos nuestros, el Espíritu Santo usa la palabra para producir el nuevo nacimiento. Dios, por medio de su palabra, ha obrado un milagro increíble en nosotros. Nos ha cambiado por medio de su palabra. Y el pastor MacArthur, enseñando en estos días a su iglesia, él le decía, yo no sé por qué la gente hoy le pide tantos milagros a Dios, si delante de sus ojos se obra el mayor milagro real, vivo, que nadie puede ver, que nadie ha podido ver en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? La salvación, que Dios transforma a un hijo de Adán, a un miserable como somos tú y yo, que íbamos caminito para el infierno, que estábamos en el lodo hasta aquí, que Dios lo transforma, lo viste, lo limpia, lo baña y lo trae a su reino como una nueva criatura. Ese es el mayor milagro que Dios ha obrado en la historia de la humanidad. Más grande que abrir el Mar Rojo. Que Dios salve a un miserable como yo. Dios nos ha hecho nuevas criaturas por medio de su bendita palabra. De tal manera que ahora nosotros somos nuevecitos en Cristo. Nuevecitos. Eso mismo lo dice Pedro en 1 de Pedro 1:23, que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que Dios cambia a la gente, les da nueva vida a través de su palabra. Pero una vez que Dios cambió a la gente por medio de su palabra, fíjense que les he dicho que la Biblia da vida, que la Biblia siempre está nueva, siempre está actual, que la Biblia regenera al hombre, pero una vez que nos regenera, la Biblia nos sostiene también. Ella nos sostiene. Nacemos espiritualmente por medio de la Biblia y la Biblia nos alimenta llevándonos a la madurez, dijo Thomas Watson. En 1 de Pedro 2:2 dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando un bebé tiene hambre, no existe nada en este mundo que pueda calmarlo sino el alimento. Nada. Pedro nos dice que así de fuerte debe ser nuestro deseo de la palabra. Y yo les tengo una historia en esto. Estaba yo en un cuerpo de guardia en un hospital en Cuba. Y una madre trae a su niño muerto, mis hermanos, muerto. Un muchacho recién graduado de medicina, que era yo, encontrarme con aquello. Y la madre trae al muchacho muerto al cuerpo de guardia, nada pudimos hacer. Para no hacerle larga la historia, ¿ustedes saben cómo murió ese niño? La misma madre lo mató porque no tenía leche para darle. Y ella ya no podía más de los gritos del niño y mató a su mismo hijo. Mató a su mismo hijo. Así que no hay nada en este mundo
que calme el hambre de un niño pequeño, ese deseo intenso, que no sea la leche cuando tiene hambre. Asimismo, Pedro nos dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada. Pero pasa algo con ese niño. Si ese niño empieza a dar gritos por leche y la madre se pone 2 tapones en los oídos y lo deja gritar y lo deja gritar y lo deja gritar, ¿qué ustedes creen que pasa? Que cada vez oirá menos los gritos, porque ese niño comienza a debilitarse y comienza a decaer en sus signos vitales. Eso mismo pasa con un creyente que no sacia su vida de la palabra de Dios. Al principio tienes sed, tienes hambre, tienes deseos, pero si esos deseos tú no los sacias con la palabra, te darás cuenta que van disminuyendo también en ti. Que irán cada vez siendo menos, que irán cada vez siendo menos intensos. Verás que te vas debilitando y los gritos cada vez serán menos y más débiles. Y verás que pasan los días, las semanas y los meses y no has tocado la Biblia de manera privada e individual en tu vida. Esa sed de la palabra debe ser estimulada y debe ser saciada con la palabra cada día. Y esa es la triste realidad de muchos que profesan la fe, que ya no ansían la palabra. A consecuencia, ¿qué es cómo están? Flacos y desnutridos. Y no es que ser gordo físico sea bueno, pero están flacos y desnutridos y padecen inanición espiritual. En ese sentido debemos seguir el ejemplo de Jeremías, que dice Jeremías en ese verso 16 del capítulo 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Yo cuando hallé tu palabra me la comí completa y ella fue alegría para mí. Yo quiero terminar este sermón con algunas formas específicas de utilizar para nuestro crecimiento espiritual la palabra de Dios. Y estas formas las tomé, quiero decir el libro en que las tomé porque todos me van a decir, viste, ese es el libro que usamos. Es el libro de las llaves del crecimiento espiritual que estuvimos dando en los grupos pequeños del pastor MacArthur. Dice MacArthur, ¿cómo un creyente debe estar cerca de la palabra? Primero, créala. Mi hermano, mi amigo, crea la Biblia. La Biblia es la única guía confiable para vivir. Segundo, estúdiala. Cada cristiano debería ponerse como meta ser al igual que Apolos. ¿Cómo era Apolos? Era poderoso en las Escrituras. No te equivoques, Hechos 18:4, era poderoso en las Escrituras. Por tanto, esa es una buena meta. Profundizar en las Escrituras, estudiarlas de manera diaria, aplicar el texto a tu vida. Ya sé que todos no somos iguales de estudiosos. Sé que acá hay hermanos que son más de acción que de sentarse a estudiar. Cada uno tenemos que luchar con nuestros pecados, pero ese no puede ser el argumento. Del mismo modo, si a mí me preguntan, yo quisiera quedarme el día entero leyendo y estudiando, y no puedo hacerlo porque la Biblia me llama a trabajar y a sustentar a mi casa. Por lo tanto, yo no puedo quedarme en una mesa sentado todo el día. De ese mismo modo, nuestros hermanos que son más de la acción, la Biblia les llama a sentarse. ¿Ven? A mí, que soy más de la obesidad y de sentarme en la mesa todo el día leyendo, me llama a trabajar. A mi hermano, que es más de trabajar le llama a sentarse y a meditar en las Escrituras. En tercer lugar, ámala, ama la Biblia. Dice el Salmo 119:97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dedica a la palabra tiempo, dedicación, como lo haces a tus distracciones. Cuarto lugar, obedécela. Y dice MacArthur que esto tiene mucha sabiduría. La obediencia es la única respuesta apropiada a la Biblia. Ustedes saben, porque tú puedes creerla, estudiarla, amarla, pero si no la obedeces, olvídate que tú no estás, que la palabra de Dios no es para ti. No estás haciendo lo que enseña la palabra. La palabra debe ser amada, estudiada, debe ser creída, pero para obedecerla. Para obedecerla. Hay muchos que profesan la fe
que obedecen solo hasta que tiene consecuencias. Después buscan escondrijos y justificaciones para no obedecer el claro principio de la palabra. La Biblia debe ser obedecida, y cuando un hombre y una mujer, lo repito, hermanos, yo sé que lo he repetido muchas veces, pero quiero que se quede en sus mentes. Cuando un hombre y una mujer ven, después de una exégesis adecuada de un texto, el claro principio de la palabra, ese hombre y esa mujer están llamados a obedecerla. A obedecerla. Queremos un avivamiento real y verdadero en nuestra iglesia. Mis hermanos, solo habrá avivamiento en nuestra iglesia, avivamiento en nuestras vidas, avivamiento en nuestras familias, cuando nos dispongamos a amar, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que pasó en los tiempos de Nehemías. Y quiero que todos ahora, ya yo no voy a hablar más, voy a citar un texto largo, pero todos lo vamos a leer juntos, no en coro, ustedes van a seguir con la vista. Pero quiero que todos abramos, para terminar este sermón, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos 1 al 10, y que se fijen en ese libro, cómo es que la palabra de Dios puede transformar a un pueblo entero. La sola palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 10. No se quede dormido en la lectura. Léala con avidez. Mira qué dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, para leer la ley, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Vamos a orar. Señor, nosotros te rogamos que nos deje a nosotros ese mismo interés por tu palabra que le diste al pueblo en los tiempos de Nehemías. Que lloremos cuando tu palabra hable y nosotros vayamos en mal camino.
que nos entristezcamos de corazón y que nos dispongamos a obedecer tu palabra. Que sea ella nuestra delicia, nuestra meditación. Que sea tu palabra esa que dirija nuestros pasos, que guíe nuestro camino. Padre Santo, tenemos la convicción de que solo podremos triunfar en esta batalla contra Satanás con ese escrito está de Jesús. Te rogamos que este sea una iglesia, que seamos hombres y mujeres de obediencia a tu palabra, gente que ame tu palabra y gente que viva a través de ella. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.